Buenos días a todos, buenos días a todas. Hoy tenemos sesión de discusión de este seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad. Si alguna o alguno no estuvo en la sesión o no pudo revisar, les recordamos, estamos en el módulo de Derecho y Constitución. La sesión de exposición del sábado fue con la doctora Marilu Peña Guevara y trató de la situación de la representación política de las mujeres, con acento especial en las mujeres de los pueblos originarios. Se revisaron varios casos de México en la exposición, ¿no? De Tlaxcala, de Oaxaca, ¿no? De California, y la situación que guarda la representación de las mujeres indígenas. Hizo mención de la existencia de diversos instrumentos legales de carácter nacional en el caso mexicano, pero también de diversos instrumentos legales de corte internacional que se enumeraron ahí en la exposición y en el PowerPoint que se compartió. Y se hizo mención de cómo una parte importante de las representaciones de las mujeres está ligada a mujeres que están en una situación de soltería o de haberse separado de la pareja, también como en general varias mujeres por decisión personal o por decisión colectiva han entrado en procesos formativos, aunque son de pueblos originarios, para poder representar a su pueblo y a las mujeres, ¿no? Entrando, digamos, en las lógicas de la educación occidental para esos procesos de representación, ¿no? También se hizo mención de la estadística, de cómo hay una subrepresentación con respecto a el número de mujeres que cubren cargos y el porcentaje de mujeres, ¿no? Y también se discutió sobre la complejidad de esta situación, ¿no? Un caso particular que no es aislado, sino llega a repetirse, ¿no? Que comentaba la maestra Marilu, de mujeres que en condiciones de migración de sus pueblos pues deciden no participar porque ya de por sí tienen múltiples quehaceres en la jornada vinculados a atender el campo en esas condiciones de migración, atender la casa, los hijos, etcétera, ¿no? Y bueno, toda la situación, y después en la discusión que ya inició se dieron comentarios, ¿no? Eh, dificultades, digamos, en el seno del núcleo de la pareja, ¿no? Algunas parejas hombres que no favorecen o tienen celo frente a la representación y participación de la mujer, ¿no? Otras intervenciones en sentido positivo de la importancia de cambiar también los roles masculinos y asumir los hombres el apoyo de las parejas, de la familia, para que puedan cubrirse también los roles de representación desde mujeres en familia y no solo desde mujeres que son solteras o que están separadas del núcleo familiar, ¿no? Y bueno, pues ahí está la discusión, ¿no? Quedó en ese punto más o menos, ¿no? Ya el detalle, pues revisar la sesión previa, ¿no? Entonces, no sé quién quiere tomar la palabra para iniciar la discusión.
Es lunes, así es que la palabra es de ustedes. Quien quiere empezar a compartir, simplemente abre su micrófono. Adelante con la palabra. Adelante, Lino. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿No querías tomar la palabra, Lino? Se acaba de No, decir. Recién estoy conectando en el teléfono. Ah, ok, perfecto. Solo quería Sí. saludar. Muy bien. Entonces, ¿quién abre la palabra? Paula, que no hablaron en el final de la sesión pasada, en la discusión, no hablaron, bueno, expuso Edith, ¿no? Edith comentó algo básicamente con preguntas, no tanto con intervención, ¿no? Entonces, a lo mejor podría abrir Paula o alguien del frente que no se expresaron sobre su punto de vista, sería importante, sería interesante, ¿no? Que rompan el hielo del silencio. Dayana, que eres de las jóvenes, Shrar. Félix, tú tienes abierto el micrófono, ¿quieres hablar? Si no, vamos a hacer como hicimos cuando la sesión de mujeres, ¿no? Que todos tomemos la palabra obligatoriamente, porque si no, adelante, Ninfa. Hola, profe, buenos días. Buenos días, adelante. Los compañeros que están presentes. Yo creo que como estamos hablando sobre las mujeres, mi opinión es que todas las mujeres somos importantes, en mi opinión. Entonces, eh, con los comentarios que hicimos el sábado pasado, yo estaba hablando sobre los derechos de la mujer. Eh, que estaba hablando el compañero Lino, Zunki creo que era, me imagino. Y entonces, hablando de las mujeres, que por qué se separan, por qué son madres solteras, o por qué todas las mujeres, las que son separadas o divorciadas, dicen que participan en algunas organizaciones. Eh, yo como estaba diciendo, ¿por qué las mujeres no podemos participar en algunas organizaciones? Son lo siguiente, mi inquietud, o lo que a veces las mujeres sentimos. En mi comunidad, por ejemplo, hay asociaciones y las comunidades. Dentro de eso, en las asociaciones a veces las mujeres queremos participar o llegar a alguien o algún líder, entonces que no nos ha dado la oportunidad son nuestros maridos. Yo hablando en mi nacionalidad, Shuar, y cualquier compañero que se inquiete o se ofenda, pero no es por algo malo que yo voy a decir, son por nuestros maridos, a veces que nosotros no llegamos a ser líderes en algunas organizaciones o algunas entidades públicas, porque ha habido muchos celos. O sea, nos dicen que nosotros las mujeres tenemos que estar en la casa, tenemos que cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros maridos y, o sea, para eso servimos las mujeres, shuaras. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos son los más
los más que caminan en eso, es como decir, en las políticas, en las organizaciones, en todas las reuniones, todos caminan los hombres ahí. Entonces las mujeres a nosotros nos han dejado a un lado, por más que queremos llegar a ese punto, no logramos nosotros. Eso es mi opinión sobre esta reunión, o algún compañero que desea dar opinión está libre. Aquí estamos para discutir, para aprender cualquier cosa. Estamos para eso. Eso es mi opinión, profe. Muchísimas gracias, Ninfa. Adelante, ¿quién toma el relevo de... Yo, doctor Pedro, buen día a todos. Adelante. Pues sumando a lo que dice Ninfa y en parte, pues de lo que se expuso el sábado pasado, y un poquito fuera de contexto, pero no tan fuera de contexto porque realmente es un mundo actual, independientemente del país, digo, en nuestro país, vivimos lo mismo en el ámbito laboral, digo, a pesar de la globalización, del mundo de tecnología en el que estamos, de tanto crecimiento, de tanta cultura, de tanta conciencia que se supone que debería de haber existido durante todos estos años, en el ámbito laboral se sigue presentando lo mismo. Y en el ámbito familiar. Exactamente, ¿no? Entonces, digo, por experiencia propia en el punto, como mujer es muy complicado poder llegar a un punto de tener un puesto, de ser honesta, de mantener muchos criterios, ¿sí? Para poder implementar. ¿Por qué? Pues porque eres mujer, porque tú no puedes pensar, porque, o sea, porque tú vas a ser mejor que no solamente que un hombre o que varios hombres, sino que con un grupo de personas que tienen una ideología, ¿sí? Que realmente pues imposibilita precisamente el tipo de crecimiento, ¿no? Que se debería, digo, si trabajáramos en conjunción, en unión, pues otra cosa sería, ¿no? Y realmente pues es una invitación, el tema es, la palabra correcta que yo creo que a mí me ha ceñido y creo que ha ceñido a muchos es el punto de la conciencia, ¿no? Mientras no tengamos conciencia, bueno, se tenga conciencia de varios, pues vamos a seguir padeciendo de esto. Mientras, pues los que estemos trabajando, por ahí decía un jefe que tuve, ¿no? Mientras lo podamos compartir con una persona, con dos personas en el núcleo laboral, familiar que estemos, pues nos demos por bien servidos. Eso es todo, doctor Pedro. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Adelante, ¿quién toma el relevo de la palabra? Y ahí están dos temas sobre la mesa. Hola, buenos días, ¿me escucho? Sí, se escucha perfecto. Buenos días, cordiales saludos. Participación política de las mujeres. Bueno, desde Ecuador, Morona, Santiago, Cantón Limón y Danza, Nacionalidad Shuar. Gracias, Pedro, doctor Pedro Reigadas, para complacer para todos los que estamos conectados en este mundo red. Entonces, en el liderazgo y la participación política en las mujeres realmente están en el peligro, como pasa en el Ecuador, no solo en el Ecuador, o sea, eso pasa en diferentes países. Las mujeres están en el peligro, tanto en el ámbito local como mundial. Las mujeres tienen poca representación, no solo como votantes, también en los puestos directivos, ya sean en cargos electos, en la administración pública, en el sector privado, en el mundo académico. En realidad contrasta con una inaludible capacidad como líderes y agentes de cambio y sus
derechos a participar por igual en la gobernanza democrática. O sea, se pasa, tal como pasa en el Ecuador, no sé, tal como pasa en otros países igual, que las mujeres se enfrentan a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en vida política, en las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias, pues se siguen limitándose en las opciones que tienen las mujeres para votar a presentarse a las elecciones. Las brechas relativas a las capacidades amplias que las mujeres tienen, menor posibilidad en los nombres a contar en la educación. Los contactos y los recursos necesarios se convierten en líderes eficaces. O sea, en eso no estoy diciendo por lo que estamos haciendo una discriminación en las mujeres, sino que es para solo hacer un enlace para todos los que compartimos redes. Por ejemplo, en algunas mujeres han conseguido superar en estos obstáculos, no muchos, pero son pocos, y han sido elegidas por ello, a menudo influyendo positivamente en las sociedades en el conjunto. No obstante, en los términos generales, perdón, hay que seguir trabajando para lograr, hay igual oportunidades para todas y todos. Mis posibles soluciones podría ser lo siguiente: para alcanzar estos fines, ofrecemos capacitaciones para ayudar a las candidaturas políticas a desarrollar sus capacidades a hacer una formación libre política, cívica y electoral relacionada con el género representativo, con los defensores y defensoras en la igualdad en género llamados a partidos políticos. O sea, en eso puede un poco acolar para todos los que me escucharon, estimado doctor Pedro Raigadas, y con eso bienvenidos. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Alguien más que quiera participar, tomar la palabra? Adelante. Si no, en lo que se animan, yo me gustaría compartir también un comentario, ¿no? Yo creo que siempre es muy importante tener presente, hombres y mujeres, ¿no?, que estamos trabajando siempre sobre este fondo del patriarcado, ¿no?, como sistema mundo, ¿no?, como sistema mundial, ya sea por procesos de la colonialidad y el capitalismo, o sea por estos procesos y también por lo que han dado en llamar entronque patriarcal, con procesos también que en las comunidades privilegian, digamos, al hombre en algunos casos, ¿no? Pero por eso es tan importante también el trabajo desde la dimensión de la conciencia y la masculinidad, ¿no? ¿Sí? Si no trabajamos desde la conciencia y la masculinidad, entonces pues queda trunco, ¿no?, el quehacer. Por eso es tan importante siempre intercambiar puntos de vista, como ahorita Ninfa, Guadalupe, Miguel, ¿no? Nosotros en el trabajo que hacemos del CIET, en particular en Sanación, retomamos una perspectiva de los pueblos originarios que a nosotros nos ha parecido, a hombres y mujeres, muy importantes, que es la complementariedad, ¿no?, que está como en el núcleo filosófico, pues yo diría que de todos los pueblos originarios del continente, esta relación que no es como esta oposición de los sexos, ¿no?, sino es esta idea profunda de que el género es algo como de todo el universo
y que se complementa y que es como un poco un giro, ¿no? El que hace lo masculino girar lo femenino girar lo masculino, ¿no? Y en ese sentido, poco a poco, pues fuimos aprendiendo la importancia de los procesos directivos de los centros que nosotros tenemos, ¿no? Y también un poco en la conglomeración de centros que les llamamos grupos de acción local, de que haya dualidades siempre en el proceso de dirección. Obviamente para nosotros es muy relevante también por el aspecto energético, pero creo que más allá de la sanación y los aspectos energéticos, en todos los procesos sociales y políticos, esta dimensión de poder dirigir en esas perspectivas de la dualidad es muy relevante. Incluso nosotros pues rescatamos, recuperamos, ¿no? Esa perspectiva de muchos pueblos, porque comentaba yo en la sesión pasada del sábado, ¿no? Que así como entre los Shuar las mujeres cumplían una función en el proceso de la guerra, en el caso de los iroqueses, ¿no? Las mujeres eran fundamentales, uno de los equilibrios político-democráticos y de género más importantes que ha tenido, yo creo, que la humanidad, definitivamente mucho más avanzado que el proceso griego, que muchas veces es referencia para Occidente, ¿sí? Y también tenemos estas experiencias de que cuando se trabaja en esa eh, dualidad, las cosas se pueden tratar mejor. Ahora no están exentas del problema del dominio patriarcal, porque muchas veces nos ha pasado que a pesar de esos esfuerzos, pues se impone la visión masculina, ¿no? Incluso en su caso machistas, y muchos de los problemas que atravesamos en los centros y las gestiones tienen que ver con esta dificultad, pero al menos como que estructuralmente tiende a haber cierta compensación al estar este proceso directivo. En el caso mexicano de los nahuas, incluso estaba institucionalizada esta dimensión de la complementariedad de una manera compleja, no sencilla ni totalmente ideal, por supuesto, ¿no? Porque el gobierno, como en la tradición nahua, la divinidad misma es integral, es decir, comprende lo masculino y lo femenino en Ometeotl, ¿no? Entonces, todo en la vida antigua y todavía en muchas comunidades nahuas tiene esta complementariedad. Entonces, había en el gobierno el Tlactoani, que es el que tiene la palabra, y había el Cihuacóatl, que cumplía una función administrativa y que era conceptualmente femenina, aunque en algún caso el Cihuacóatl lo llegó a ocupar un hombre, ¿no? Pero un hombre como en la función femenina muy conocido es el que fue quizás el más importante gobernante, aunque no fue Tlatoani, ¿no? Pero desde el lugar de Cihuacóatl, que era Tlacaelel, hizo reformas fundamentales de gobierno del Estado azteca, ¿no? Del Estado mexica. Y eh, también la experiencia es como de una revisión constante. Nosotros tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo y mis hijos, de estar en Francia estudiando un año, y nos dábamos cuenta que a pesar de que la ley protegía desde el año 97, 98 que estuvimos ahí, mucho más que en México, a la mujer en la práctica, seguía habiendo desigualdades laborales e incluso de sueldo, ¿no? O sea que son procesos de transformación y revisión de muy, muy largo plazo, siempre estar cuidando cómo ir construyendo, reconstruyendo la equidad.
Y les platico acá en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, generamos el año pasado a partir de un conflicto un nuevo sindicato y en ese sindicato inauguramos un poquito desde la experiencia nuestra de los centros, ¿no? Una propuesta que pasó con las compañeras y compañeros y con el abogado, ¿no? De que la Secretaría General del sindicato, por iniciativa de José, ¿no? Eh, es masculina y femenina, es decir, hay dos secretarios generales, no es una figura única, sino que está dividida la secretaría en un hombre y una mujer, y que además en nuestro caso nos permitió también tener simultáneamente representación de dos regiones, porque la universidad está muy dispersa en el estado, y entonces así también bueno, matamos, decimos nosotros, dos piedras de un pajarazo, ¿no? Dos pájaros de una piedra, porque a la vez que conseguimos tener dos lugares en la representación máxima, tenemos lo masculino y lo femenino, ¿no? También otra cosa que ha sido muy común en México, no diría que en todos los casos, ¿no? Porque también hay casos terribles de corrupción de mujeres en la política, pero en general podríamos decir que la experiencia nos dice que las mujeres suelen tener mucho cuidado en los cargos y en general hasta ahorita, ¿no? Mucho mayor honradez en las administraciones que los hombres, ¿no? Sí, ahora creo que más allá del asunto de género, también el quienes ocupan cargos de representación pues inevitablemente va a tener siempre que ver mucho con los ciclos de vida, salvo cuando son personas muy individualistas que se centran en sí mismas, ¿no? Y que acaban no representando a las comunidades, sino se representan a sí mismas, a sí mismos, ¿no? Pues los ciclos de vida sí son muy importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros mismos, José y yo, tenemos ahora un amplio espectro de actividades, pero bueno, nuestros hijos son mayores, ¿no? O sea, ya tienen pareja, tienen hijos, ¿no? Eh, lo mismo que hacemos ahorita no lo hubiéramos podido hacer hace 15 años, pues porque los niveles de responsabilidad, tanto para el hombre como para la mujer, pues son otros, ¿no? Entonces, yo creo que así como, por ejemplo, la sexualidad es parte del ser humano y es parte de la vida y de la política y no puede uno no estar atento a qué sucede con las cuestiones de la sexualidad en las organizaciones, ¿no? Asimismo, los ciclos de vida creo que son parte de lo que tenemos que tener conciencia y pues favorecer la participación comunitaria aprovechando a aquellas personas que tienen condiciones más favorables para representar a la comunidad. Y bueno, pues es todo. Perdón si me extendí mucho. Y adelante con la palabra. Adelante, Ninfa. Voy a dar última opinión ya porque ya no voy a dar más opinión porque hay otros compañeros que también pueden hablar acerca de eso. Bueno, tiene razón porque como estaba diciendo usted, que tanto hombre y mujer tenemos los mismos derechos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una vez hay comprensión entre el hombre y mujer, todo se puede. Yo no escucho, ¿sí se escucha? No se escucha. Ninfa no se está escuchando, Ninfa. Porque hay una confianza entre una pareja. Eh,
Tiene La mala señal está señal, mal el compañera bullying. Ninfa. ¿Me escuchan? Eh, ¿Sí me escuchan? ahorita sí, Mándame pero audio. durante el proceso no te escuchamos, solo escuchamos el inicio de la comprensión de hombre y mujer y luego Tiene se mala cortó. señal. Tu señal creo que está débil porque no nos escucha. No se escucha la voz. Sigue sin escucharse, Ninfa. Tiene apagado el micrófono. Tiene apagado, pues no se ve que esté apagado. Está débil la señal. Débil tiene la señal. ¿Sí me No, Ninfa, no se escucha. Está muy débil tu señal, yo creo, porque no se escucha nada. Si quieres, vamos a esperar tantito a ver si se recupera tu señal, si aumenta tu señal. Y mientras alguien más que comparta. Buenos días, Buenos días, adelante, Erendira. hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, buenos días. Quiero dar las gracias muy profundas a la maestra Marilú porque tocó puntos muy importantes y específicos y es un tema muy, muy relevante y que tenemos que seguir trabajando sobre eso. En cualquier campo, en cualquier trinchera, por mínima que sea, yo creo que la dualidad es muy importante para el desarrollo del ser humano. Quiero tocar dos puntos. Uno sobre el aspecto laboral en relación a la mujer. Hace unos días una compañera me platicaba con mucho sentimiento y un profundo dolor sobre la desigualdad en el aspecto laboral y en específico sobre la jornada, que era injusto que, por ejemplo, ella trabaja 32 horas dando clases, eh, ya sea deportivo o académicamente, 32 horas durante la semana y hay compañeros, hombres, que solo trabajan 14, 16 horas. Y entonces yo la escuché muy atentamente sobre su sentir y después platicamos ya más lentamente, más serenamente, que pues que ella no es la única, así como es ella que está en ese ámbito laboral de desigualdad, así hay miles de mexicanas que atraviesan eso, y no nada más en el sentido laboral, sino también en el aspecto deportivo. Estaba viendo un video, y es a nivel internacional, que la mujer, por ejemplo, ya a nivel olímpico, hay países que no les brindan, y uno de estos países es México, no les brindan las herramientas necesarias para poder desarrollar bien su trabajo deportivo. Hay una mafia tremenda sobre los recursos, pues se desvían, las herramientas que van a utilizar no son las adecuadas, ya sea técnicamente, económicamente y hasta culturalmente. A veces los gobiernos que están encabezando todas estas situaciones de desempeño, pues no llegan los recursos. Y así como esta compañera tenía este sentir, pues lo único que platicamos y quedó como de alguna manera confortable, que es que hay que seguir insistiendo, ¿no?
hay que seguir insistiendo en estas situaciones tan desigualdades y que no es la única. Otro punto que tocó la maestra Marilú muy importante es sobre el campo a la ciudad, sobre los indígenas. Y yo creo que es un número muy importante en las organizaciones sociales donde desarrollan su trabajo y que si se ha adquirido muchos espacios de trabajo, es porque hay un movimiento detrás de cada grupo indígena y que lo que ha hecho yo he observado en estas últimas manifestaciones, que el gobierno separa, divide y vencerás. Y eso me parece que en las organizaciones sociales ha sido un punto clave para irlas dividiendo, separando. Y los resultados solamente se adquieren en la movilización, en la lucha constante. Entonces, yo creo que nuestro trabajo es ir trabajando y estar insistiendo en las políticas públicas, bien lo decía Marilú, solamente ahí vamos a poder organizarnos y tener de acuerdo a las necesidades de cada pueblo, de cada región, eh, pues lo mínimo que se quiere, una vida digna, un bienestar para la familia. Otro punto que quiero abordar es sobre compañeros que han dado esa lucha, sobre todo, he conocido varios compañeros con sus compañeras, la dualidad, que son muy contados, pero que a final de cuentas nos dejan ese ejemplo. Y uno de ellos es el compañero Efrén Capiz y la compañera Eva Castañeda en Michoacán. Ellos son de la CEMPA, la Coordinadora Nacional de Plan de Ayala. Y su lema de ellos es la lucha, sigue, 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 sigue. Y así, ¿por qué? Porque solamente así organizados podemos trabajar, podemos desarrollarnos y, y esta lucha pues es de ambos. Solo que a veces yo creo que nos falta esa coordinación, esa comunicación dentro de las familias, porque creo que el ser humano solo se distingue por que a veces el diálogo es arrebatado, es ese impulso del ser humano, pero que a final de cuentas debe de haber algo que tengamos una afinidad para poder desarrollar los trabajos y solo creo yo que es en el aspecto de la comunicación. Entonces, pues darle las gracias al doctor Pedro Reigadas por estos espacios que tanta falta nos hacen y a la maestra Marilú, a Josefita y pues muchas gracias. Muchas gracias, Sere. Pues adelante con la palabra. No sé si ya mejoró tu señal, Ninfa, porque no te habíamos podido escuchar, solo se oyó el arranque, pero no sé si ya tiene señal o no, y si alguien más quiere hablar, pues adelante. Profe, no sé si me escuchan ahora. Sí, sí, ahora sí te escuchamos. Ya verás, Pedro, disculpará por lo que aquí está haciendo bastante lluvia aquí en Ecuador, en esta zona, entonces no me pude a expresarme. Entonces yo lo que estaba diciendo es la confianza entre marido y mujer. Desde ahí basa los temas políticos que algunas mujeres quizás deban estar ahí. Por tal razón,
No se escucha, Se está yendo el señal. se está yendo la señal. Compa, tienes la señal muy baja. Está bajo el señal por acá. No se puede Entonces, escuchar bien, yo compañero. digo, ¿por qué educamos a nuestros hijos? Y realmente, escucha, Sí, se te va y se te viene la señal, Ninfa. Pero bueno, sí entendemos, ¿no? La parte esta de cómo compartir y ver los hijos y resolver este asunto en la familia, que un poco es también lo que comentaba Heréndira, ¿no? Aquí yo creo que, como comentas, Ninfa, de lo que alcanzamos a escuchar y lo que comenta Ere, eh, aunque siempre pues la labor de la mujer va a ser la fundamental porque digamos los hombres estamos en una situación de privilegio automático, ¿no? Sea cual sea nuestra situación y aunque a veces tengamos afectaciones, ahora sí que estructuralmente tenemos los beneficios y la comodidad de esas situaciones y solamente mediante el trabajo de conciencia pues nos movemos de ese lugar que nos es cómodo, ¿no? Y en cambio la mujer pues tiene todo por ganar en estos procesos, pero sí las masculinidades conscientes creo que también son bien relevantes porque, eh, por ejemplo, la labor del cuidado, ¿no? De las hijas, de los hijos en la familia, pues puede compartirse, por supuesto, no en los aspectos de gestación o de amamantamiento, aunque hay casos ahí muy especiales, ¿no? Pero el poder compartir otros aspectos y ir equilibrando en estos procesos equitativos, pues es fundamental y solo mediante la conciencia es que podemos movernos del lugar tanto los hombres de los privilegios como las mujeres asumir situaciones de equidad, ¿no? Y hablo del cuidado porque como son de las funciones que en los roles se han eh, acentuado en perjuicio de las mujeres, ¿no? Y es como la labor humana fundamental, poder seguir produciendo y reproduciendo la especie, la vida, si ese aspecto no lo atendemos, pues todos perdemos, porque muchas veces también en los procesos, por ejemplo, lo decía José, ¿no? En alguna de las sesiones cuando hablamos de mujeres, ¿no? O sea, si descuidamos la parte de la atención de las infancias, pues toda la humanidad pierde, ¿no? Pero tenemos que generar nuevas formas de atención de la infancia, ¿no? De manera que no sea la reproducción de los roles patriarcales, sino cómo podemos atender las infancias y a la vez modificar, reequilibrar los roles de género en cuanto al cuidado familiar, ¿no? Pero pues son procesos históricos, podemos pensar que son milenios, ¿no? de este desequilibrio y pues tenemos poco tiempo en Occidente de buscar un nuevo balance y por eso también a nosotros nos ha parecido muy importante mirar a los pueblos originarios porque en algunos, no en todos, no en algunos hay incluso muy graves desigualdades, ¿no? Pero en algunos pueblos hay pistas y costumbres, ¿no? Que pueden enriquecer esta tradición también occidental de la búsqueda de la equidad de la mujer y a lo mejor en complementariedad no solo hombre-mujer, sino de Occidente y los pueblos originarios, podemos generar otra humanidad más en equilibrio y con una perspectiva más feliz para la vida del hombre, de la mujer y de las infancias, ¿no?
Pedro, buen Adelante. día. Adelante, José. Sí, muy buen día a todos. Esto que acabas de plantear me motiva a pedirte que nos pudieras hacer un comentario en los siguientes conceptos, porque es parte de lo que hemos estado girando en el tema, pero que no alcanza a dar una respuesta puntual. De manera muy específica, para ir directo al tema. Vivimos en una sociedad capitalista, excluyente, provocadora de desigualdades y discriminatoria. Y esa es una realidad. Y la tenemos en toda América, quizás con la posibilidad de Cuba, pero en toda América tenemos esta realidad tan terrible. Sistema capitalista neoliberal que nos condiciona, nos divide, nos segmenta, nos genera una situación de desigualdad terrible. Pero en términos específicos, nuestra búsqueda es de la igualdad, la lucha por la igualdad. Si eso es socialismo, bueno, tenemos que ubicarlo en toda su perspectiva. Pero ahí hay una situación específica, doctor Pedro, si quisiera pedirte ese comentario, ese tema en cuanto a clase social y rol social, le agrego esto en la posibilidad, entendiendo que es una situación que, vamos, toma de dos posturas diferenciadas, pero sí especificar esta cuestión de rol y de clase social, porque también en términos específicos lo que ubicamos es en términos de el factor económico o la parte económica. Y esto nos trae una complejidad terrible, ¿sí? Hoy por hoy la mujer y el hombre se ven obligados a salir a trabajar. La realidad es que también, a razón de esta parte de urgencia sanitaria global, también provoca una situación terrible de desigualdades y también de obligaciones o necesidades. Pero sí el punto específico es esa parte de rol y la parte de clase social. La maestra Marilu nos hacía referencia a algunos aspectos. Efectivamente, en México se ha reformado el artículo 1 y 2, en donde, bueno, pues a partir de la perspectiva indígena se genera también una situación compleja y que hasta el momento no alcanza a darse respuesta. Y también con ello, bueno, pues construir esa posibilidad no solamente de la perspectiva de la mujer, sino lo acabas de tocar también de la masculinidad, para que con ello construir un futuro. Y con esto, bueno, pues atender también a las infancias, porque ha habido experiencias que son muy complejas y con esto, bueno, estarlo ahí ubicando. Entonces, Pedro, yo quisiera pedirte ese comentario en torno a esos dos conceptos base y que condicionan en el sistema capitalista neoliberal. Bueno, no sé si yo sea el más adecuado, pero bueno, de lo que yo alcanzo a entender y de alguna manera es parte de lo que hace construir este seminario de este modo, es que en el siglo XIX aprendimos con el anarquismo y con el marxismo a poner un acento en los procesos de liberación en la perspectiva de clase. Y yo creo que ese horizonte quedó perfectamente claro y establecido en el siglo XIX con los procesos mundiales y pues también muy claramente con los procesos europeos de la Comuna de París y la Internacional Socialista de los Obreros, ¿no? Y en México pues tuvo sus reflejos en Losada, justamente un indígena, y después en la organización de los Magón y el Partido Liberal Mexicano y otros reflejos en otros países, y después poco a poco
las a veces afortunadas y a veces no muy afortunadas experiencias de los partidos comunistas, ¿no? Y luego ya procesos de visión crítica como pudieron representar en México dentro del mismo Partido Comunista y en disidencia con él personajes como José Revueltas, etcétera, y todos los personajes que tuvieron también orientación propia socialista en América Latina, como pues el mismo pensamiento incluso de José Martí, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese horizonte quedó establecido ya sea dentro de la línea soviética o fuera de esa línea, y también en las perspectivas anarquistas que tuvieron un alcance muy notable en la historia de México o en la organización sindical de países como Argentina, etcétera, ¿no? Pero lo que hemos ido aprendiendo, me parece, como comunidad nuestroamericana, es que en nuestro caso, como también en el africano y en algunos países de Asia, no podemos entender esa opresión y esa discriminación y ese dominio si no va simultáneamente acompañado de la comprensión del sistema global. Y el sistema global se formó incluyendo la opresión étnica, ¿no? Y no podemos disociar la opresión de clase y capitalista de la opresión étnica, porque en realidad la acumulación originaria de capital y la explotación sería imposible si no hubiera implicado la masacre de los pueblos originarios y el saqueo de sus territorios desde la antigüedad hasta el presente, porque ahora tenemos una reedición de esos procesos de extracción de las semillas, ¿no? De todo el germoplasma y de los recursos naturales, de mineras, petroleras, de bosques, incluso en una escala que es terrible enunciarlo, decirlo, que es superior a la de la colonia, es decir, las compañías mineras canadienses, estadounidenses y chinas han extraído en las últimas décadas más oro y plata que en toda la colonia, ¿no? Porque ahora se desarrollan procesos de extracción a cielo abierto terriblemente agresivos para el medio ambiente, pero que les permiten extraer mucha mayor riqueza, ¿no? Y que junto a esa opresión de carácter étnica que se imbrinca con la opresión de clase del proletariado y de la nueva forma de la organización de los trabajadores, que abarca ya no solo los obreros, sino los empleados, los trabajos en el ámbito electrónico, ¿no? Y todos los procesos de autoexplotación, digamos, que se fijan en estos horizontes del autoempleo de las últimas décadas, ¿no? Está también la opresión patriarcal, y lo que creo que vamos entendiendo como humanidad y como nuestroamericanos, ¿no? Nuestroamericanas, es que la opresión está totalmente entrelazada con la opresión de género, porque en realidad el patriarcado es primero en la historia, ¿no? Y no podemos entender las sociedades de clase sin entender cómo se constituyen en ese desequilibrio de lo que implica para las sociedades de clase la división sexual del trabajo, y después de la parte natural, cómo se aprovecha, digamos, esa división en beneficio de los hombres, ¿no? Y cómo se constituyen los poderes en las sociedades a partir de esa división donde hay un rol de género, ¿no? Que es constitutivo a la historia humana de milenios, ¿no? Entonces, lo que vamos entendiendo es que no es una cosa y luego agregarle la otra,
sino que entender en profundidad el dominio de clase es entender simultáneamente el dominio del hombre sobre la mujer y es entender el dominio eurocéntrico o en otros casos de otros núcleos sobre otras poblaciones, la dimensión colonial que a veces no es solo europea, sino también de algunos pueblos con un gran peso, como puede ser el ruso, puede ser el chino en Oriente, ¿no? Entonces, si entendemos cómo se imbrica eh, lo étnico, el género, ¿no? Y la clase, en realidad sí podemos desarmar de manera más profunda y estructural todo el dominio opresivo. Y en la opinión muy personal, bueno, también la parte de las infancias y de los adultos mayores, ¿no? Que también son sectores estructuralmente eh, afectados, ¿no? Por tener ese rol. Y por eso al final del seminario vamos a ver los aspectos de análisis del discurso y de argumentación, porque también me parece que esto que está más establecido en el mundo político americano e internacional también se vincula con la conciencia de que los procesos de dominio y opresión no son solamente en estos niveles que podríamos decir estructurales y macro, ¿no? Sino que también se dan en pequeños procesos de la cotidianidad y que tenemos que hacer conscientes porque ahí se reproduce la vida, ¿no? Y en instituciones que están totalmente establecidas, pero que son en realidad parte de los procesos opresivos y que se cruzan, por supuesto, con la clase, con el patriarcado, con la colonialidad, pero que van un poco más allá, como es la institución de la escuela, como es la institución de la cárcel, como es la institución de la medicina y el hospital, como es la institución del cuartel militar, etcétera, ¿no? Y que si no entendemos esas dimensiones, pues no podemos avanzar en un proceso profundo, liberador de largo plazo, ¿no? Pero bueno, en suma, con la parte del género yo digo eso, ¿no? O sea, lo que estamos aprendiendo, sobre todo a partir del aporte de las mujeres, ¿no? Es que no podemos decir liberación de clase sin decir simultáneamente liberación de género y equidad de género, ¿no? O sea, porque son mecanismos como de relojería que están entrelazados, ¿no? Y no podemos hacer ese proceso incluso de comprensión, o sea, no se puede entender cómo funcionan las sociedades de clase si no entendemos cómo en las sociedades de clase opera el asunto de género. Y no podemos construir un socialismo, un proceso de reconstrucción moderna de lo comunitario, si no atacamos simultáneamente estos procesos institucionales y estos cuatro grandes dimensiones de la liberación del adultocentrismo, de la liberación de la burguesía y del capital y la oligarquía mundial, la liberación de la mujer, ¿no? Y la liberación desde la equidad étnica, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa, no sé si sirva la intervención. Adelante con la palabra. ¿Quién retoma el hilo? No sé si contesté, José, algo que fuera útil. Sí, sí, Pedro, no, incluso me generaste todavía más preguntas y te lo agradezco muchísimo. Son temas que bien ubicamos, por lo menos desde el 19 los tenemos presentes y la mujer
En este caso hay que reconocerle toda esa protagonismo que ha tenido en lo individual y como parte social. Se ha criticado, también quiero hacer esa referencia porque la izquierda también ha ubicado algunos puntos de crítica. Es una discusión en la arena política fuerte, a tal extremo de que hay confrontación. Y ciertamente, bueno, pues está en toda su dimensión. Retomando un poco la exposición de la maestra Marilu, muy ilustrativa, nos ubica en la parte del reclamo histórico y sobre todo la participación electoral. Las compañeras incluso nos han acercado algunos materiales que hemos compartido y que bueno, está ahí la lucha por el voto, también en la parte de su actuación social, política y demás, pero es esta parte que también ubicamos, insistimos, la ubicación en el sector económico, en la parte económica, porque bueno, ciertamente esa base y esa superestructura que nos está determinando. Compartimos varias cosas, pero también en la superestructura jurídica también nos ubica que hay cosas que son unipersonales y vamos, se roza con la dualidad. La dualidad estamos completamente de acuerdo, ¿eh? Incluso por ahí hacíamos referencia a un caso donde hay un presidente y una vicepresidenta, o casos donde hay esa interacción. Y hago la referencia para que no se preste a otra interpretación, tanto el caso de Argentina como de Nicaragua, donde hay esa constante que está ahí, pero lamentablemente también esto sucede en los Estados Unidos, téngase presente esta parte, es el presidente Biden y la vicepresidenta que están en esa interacción, pero también deja muy centrado el sello de clase, y con esto, bueno, pues esas realidades que tenemos ahí. Quizás a manera de sugerencia, solamente una sugerencia muy respetuosa, continuar con el tema, ubicarlo en toda su posibilidad y también ofrecer una serie de propuestas. Y rescato eso que es importante y que ahorita el doctor Pedro ha mencionado en un punto central, las infancias es el valor supremo mayor y quizás la feminidad y la masculinidad tienen que ver esa situación del cuidado de las infancias, porque también si se tiende mucho hacia la masculinidad, hay un faltante, y si se tiende mucho a la feminidad, también hay un faltante. Entonces tiene que ser esa posibilidad en cual las infancias les proporcionemos, ofrezcamos y luchemos por ello, que al final de cuentas ese es el sentido de la lucha, de ofrecer algo importante, algo bueno a las infancias, como un proyecto social, como un proyecto político. Y finalmente, este momento es importante, la participación de la mujer en varios renglones es importante, por lo menos en México, en los diferentes poderes del Estado, en la acción política, y con ello, bueno, pues nos tiene que llamar mucho más a la reflexión y a la propuesta. Gracias compañeros de otras geografías, un saludo fraterno, un abrazo hasta por allá. Gracias, José. Adelante con la palabra. ¿Quién se anima? Ya no le decimos a Ninfa porque parece que está muy lluvioso allá y la señal es muy, muy bajita, o salvo que nos digas, Ninfa, que mejoró ya la señal o que bajó la lluvia. Levantó Edith. Adelante, Edith. Ok, gracias, buenos días para todas y todos. A mí me gustaría retomar un poco el tema expuesto por la maestra Marielú el sábado. Si existe desigualdad de género en el terreno político, obviamente va a existir desigualdad de género en las comunidades. Entonces creo que la participación de la mujer en cualquier ámbito le genera un doble o triple esfuerzo. Yo insisto en esta parte, porque por un lado, el trabajo que tiene que realizar
en sus tareas propias de ser madre, ama de casa y esposa, como integrante de la comunidad, y en un tercer punto, integrarse al ámbito político de la comunidad. De ahí que yo preguntaba en la sesión anterior, este, sobre esta situación, ¿no? O sea, eh, la mujer tuvo que ganar el espacio. Nadie se lo heredó, nadie se lo dejó, pero en esa lógica, este, en muchas comunidades o como lo comentaba la maestra Marilú, en muchas o en algunas comunidades se tuvo que asumir la responsabilidad política porque ya no estaba el compañero, ya no estaba el padre, ya no estaba el hermano, ya no había hombres. ¿Por qué? Porque tuvieron que dejar la comunidad por cuestiones laborales, ¿no? Y de manera inmediata, asume ese rol la, la mujer en la comunidad, se organiza políticamente, se organiza socialmente y asumen esas responsabilidades. Entonces, en esa lógica, yo creo que todavía como sociedad nos falta mucho, mucho porque a nosotras como mujeres se nos pide este, una experiencia académica, una experiencia laboral, se nos solicita requisitos que generalmente no se, este, no se, no se conlleva para el hombre y que muchas veces en el ámbito político, para que, para que se pueda dar esa apertura hacia la mujer, pues regularmente o casi siempre hay un hombre atrás que está avalando si ella puede o no acceder, ¿sí? Entonces yo creo que sí, en las comunidades se ha avanzado muchísimo y que hay una legislación y que ha habido muchos beneficios, pero que en lo cotidiano, en la realidad, pues creo que todavía nos está costando mucho, mucho, un doble o triple esfuerzo por todas estas características que se presentan, ¿no? Porque precisamente en la casa, en la comunidad, en la sociedad, ¿a quién se le deja la responsabilidad de la educación? ¿A quién se le deja la responsabilidad del hogar? ¿Sí? Entonces, como bien lo comentaba el compañero también en la sesión anterior, regularmente entonces uno tiene que decidir, o dejas a la familia o dejas a la pareja para que puedas incursionar de lleno en el ámbito político. Y entonces se genera en la sociedad un desequilibrio que repercute definitivamente, ¿sí? Que no se genera esa dualidad, ¿sí? Muchas veces se dicen, bueno, pues al lado del compañero, que nos apoyen, pero no se trata de, de que nos apoyen. Esa es mi opinión. Yo creo que se trata de la toma de conciencia, del aceptar y reconocer que como seres humanos, las mujeres tenemos necesidades y aspiraciones. Habrá quien no las tenga en el ámbito político, muy respetable, y que prefiera estar en lo privado de la casa, la familia, muy respetable. Pero hay quienes buscan esta participación pública en el ámbito político y entonces de ahí se genera esa situación de que haya una dualidad, de que se pueda respetar, promover, incorporar a la mujer desde su propia necesidad, no porque se fueron los compañeros en la comunidad, no porque, sí, le vamos a dejar un espacio. Creo que, el año 2022, eh, saliéndome un poquito de estos temas,
Creo que es un año de mucha fuerza femenina en el buen sentido, no esa parte de la separación, sino en la dualidad. Entonces creo que estamos en una nueva etapa, estamos en un crecimiento espiritual, de conciencia, de de hermandad, para que hombres y mujeres podamos tomarnos de la mano, unir fuerzas, respetar y hacer crecer comunidades, colonias, barrios, pueblos para un mejor planeta. Esa sería mi participación. Buen día para todos. Muchísimas gracias, Edith. No sé si en este sentido tenga pertinencia comentar que en la reflexión, digamos, europea occidental, así como nació en el feminismo la idea de la doble jornada, es decir, en el hogar y en el trabajo al incorporarse a la fuerza laboral del capital, ¿no? Se generó después un término que no es exactamente idéntico, que es la doble presencia, ¿no? La idea de que están en los dos espacios las mujeres, ¿no? Y bueno, se hace visible el empleo de las mujeres, ¿no? Y se va legitimando socialmente, ¿no? Pero a pesar de eso, no se ha liberado la parte del trabajo doméstico o el reparto equitativo del trabajo doméstico, ¿no? Y entonces eso genera una desigualdad y una tensión, digamos, emocional, mental muy fuerte para las mujeres, porque esa doble presencia hace que pues la vida sea muy difícil mantenerla en balance, ¿no? Y entonces ahí es donde eh, pues las mujeres son quienes empujan, ¿no?, este proceso, pero sí a la vez los hombres tenemos que movernos completamente del machismo, del patriarcado, de una masculinidad tóxica para poder ser capaces de ocupar eh, estos aspectos del cuidado que sí podemos cubrir equitativamente y que, como dice Ruth y había dicho Sunki en la sesión pasada, no es un asunto de concesión o de ayuda, es una responsabilidad que tenemos como seres humanos porque al menos en la concepción que hemos tratado de impulsar en este seminario, partimos del módulo de ética y política y decíamos el principio fundamental de la ética es producir, reproducir y desarrollar la vida. Y eso pues es tarea de los hombres y es tarea de las mujeres por igual y como responsabilidad, no como una concesión, ¿no? Sino que pues tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y no es sencillo, ¿no? Lo vemos a diario, pero al menos tener bien claro que es nuestra responsabilidad, ¿no? Y solo así podremos avanzar, ¿no? Adelante con la palabra. ¿Quién toma el relevo de la palabrita? A mí me gustaría mucho escuchar, pero creo que ya no está, a Dayana, que es joven y es de la comunidad Shuar, pero creo que ya se salió la señal de Dayana. Adelante, Ere. Hola, hola, buenos días. Aquí escuchando, me presento, no soy Erendira, soy Erandi, que Ya te quiere oímos. decir la continuidad o el inicio en esta dualidad del día y de la noche. Erendira ya amaneció. Erandi, el punto exacto entre el día y la noche. Me da mucho escucharlos, a todos, pero me surge una cuestión que ojalá me pudieran apoyar todos.
porque en este estudio del continente, en donde de norte a sur hay muchos grupos culturales y familias raciales americanas donde ni siquiera tenemos la mínima noción de que existen, ¿no? Me gustaría a lo mejor algún día conocer cómo vive una mujer esquimal, ¿no? Cómo vive una mujer hasta la punta extrema de mapuches, ¿no? Conocer todo esto enriquece mucho. Ahorita que los estoy escuchando, me vino a la cabeza un libro que se llama Las razas humanas, y como en todo el origen de la vida, pues se habla del origen del hombre americano. Entonces, a mí la duda que me surge en toda esta cuestión, ¿dónde queda el origen de la mujer americana? Si bien esto es que siempre los libros hablan en este sentido de la historia del hombre, ¿no? Pero ¿en dónde se retoma o en qué en dónde podríamos encontrar esta historia del origen de la mujer? Como se ha plasmado históricamente el origen del hombre americano. Si bien siempre el hombre está atrás de la mujer, como mencionan, es nuestra lucha avanzar junto con él y a lo mejor hasta dar pasos más adelante que él, ¿no? La composición de la familia hacia el poder, donde son dos poderes, ¿no? El femenino y el masculino. Y pareciera que todo el tiempo hemos estado en esta oposición, ¿no? Cuando siempre hemos estado caminando juntos. La pregunta en concreto es esa. Si siempre se habla del origen del hombre americano, ¿en dónde queda el origen de la mujer americana? Recuerdo algunos fragmentos de María Sabina donde dice, un poco se sitúa en su historia, ¿no? Yo soy la mujer árbol, yo soy la mujer viento, yo soy la mujer fuego, yo soy la mujer... Y ahí a lo mejor se empieza una historia de la mujer, pero sí me gustaría saber en dónde está el origen de la mujer americana. Y hasta ahí un saludo a todos, qué gusto escucharlos, el conocimiento lo hacemos todos. Hay que hacerlo un poco más dinámico, compañeros. Yo estoy de visitante, hoy no me tocó trabajar, luego me cuesta trabajo estar al pendiente, pero el conocimiento lo hacemos todos. Luego hay palabras por ahí que tenemos en el pensamiento y no se hablan. Entonces, estaría bien que todos participáramos un poquito más y que compartiéramos todos esta dinámica, que mantengamos todos juntos vivo el fuego que hace la vida, que es la palabra misma. Gracias, buen día. Muchas gracias, Erandi. Que yo conozca, a ver si alguna otra compañera o compañero sabe, ¿no? Pero de lo que yo conozco, apenas hay algunos textos de carácter más genérico de la evolución que están planteando como este lugar de la mujer, ¿no? En el proceso civilizatorio, donde ha habido algunos aportes muy relevantes, como por ejemplo el papel de la mujer en el inicio del fuego, ¿no? Esta condición básica, y cómo en realidad hay una especie de expropiación ahí en mitos como el de Prometeo, ¿no? Porque la mujer era la que mantenía el fuego, ¿no? Y algunas otras cuestiones. Y de la parte americana, ¿no? Más que esta dimensión del poblamiento y descubrimiento de los propios pueblos del continente y el lugar de la mujer, pues están perspectivas genéricas, pero hay un texto que a lo mejor podría ser de interés, de utilidad,
que hizo en el feminismo comunitario Julieta Paredes, ¿no? Y se llama 1492, Entronque Patriarcal, la situación de las mujeres de los pueblos originarios de Abya Yala después de la invasión colonial de 1492, que trata de ver cómo se constituye el patriarcado a partir de la colonialidad, pero tratando de recuperar más desde lo andino, pues ella es boliviana, ¿no? Y por ahí hay otro texto que no lo quería yo poner, de hecho, en el chat, pero se me extravió y no lo logro encontrar, que es un texto en donde se exponen las situaciones históricas de la mujer pues al menos en varios pueblos del continente, ¿no? Discutiendo en qué casos como hay o había perspectivas más equitativas, ¿no? Y en qué casos no, y por dónde avanzar y qué recuperar y qué desechar, digamos, desde la perspectiva de la equidad de género. Ojalá en la semana lo logre encontrarse, ya lo tenía, lo puse como para poderlo compartir y se me extravió, a ver si lo logro encontrar. Es de lo que yo sé, ¿no? Estos últimos textos hablo de la última década, ¿no? Que están replanteando la evolución, ¿no? Y el lugar de la mujer, y estos textos que están discutiendo el entronque patriarcal y el lugar de la mujer en el continente desde los pueblos originarios. Sí, gracias por el dato. Bueno, ya invitó a Erandi. ¿Quién más toma la palabra para que avancemos la mente colectiva, el sentimiento colectivo? ¿Qué vas a encontrar? Barreras en la construcción. ¿Sí me escuchan? Sí, Ninfa, sí te escuchamos. Ya, buenos días nuevamente. Solamente una observación quería decirnos nomás a las compañeras. Hoy es el momento, a las mujeres que participamos, hoy es el momento de sacar esa respuesta a ese miedo que tenemos, por ende, por ello vamos a saber aprender a hablar o dejar el miedo atrás. Entonces yo quisiera que todas las mujeres que participan, que estamos aquí, que participen, que hablen, que opinen sobre en la realidad que nos pasa a las mujeres. Entonces, así vamos a sacar esa negatividad que nosotros tenemos. Entonces, yo dejo una observación para todas las compañeras. Hablemos, compañeros, o demos opiniones. Gracias. Pues ahí está, yo comparto desde la masculinidad, Carla, Jocelyn, Lisette, ¿no? Si pueden tomar la palabra, sería excelente compartirnos. ¿Puedo hablar? ¿Sí Sí, me adelante, escuchan? adelante. Sí, perfecto. Muy buenos días, doctor, compañeras. Es muy bueno que diga la compañera que debemos compartir ideas entre todos. Bueno, voy a compartir ideas. Bueno, yo soy de aquí de Ecuador. Somos iguales aquí que pasamos con la ninfa. Y un cordial saludo a todos los compañeros quienes están escuchándome. Voy a poner un pequeño idea de lo que estamos hablando sobre el derecho de la mujer. Bueno, lo que estaba comentando la compañera ninfa es igual aquí lo que viene sucediendo sobre equidad de género, tanto hombre y mujer, lo que ha venido pasando aquí en las comunidades, como decía, que el derecho de la mujer a veces no existe, como viene diciendo la compañera, a veces los celos ha venido suscitando que muchos problemas que sucede en las comunidades. Y lo que yo voy a decir es, no ha habido muchas participaciones en las mujeres, no tampoco es que estará discriminando a los varones,
no, sino que a veces es por falta de comprensión aquí en nuestra región, lo que somos nosotros los shuaras, más en los varones. También, bueno, las mujeres también suceden en eso. No ha habido mucha participación, no dejan a las mujeres, no todos, que digamos, no todos, sino pocos, que dejan que a la esposa, a su pareja participe, y hay otras que no desean, no les deja. Yo voy a contar lo que me ha pasado a mí. Yo he participado, he trabajado, pero eso sí, también tengo la obligación, y así como el derecho, obligación de también de ver en mi casa a mis hijos, y también tengo el derecho de poder trabajar, pero siempre en cuando dialogando y con la comprensión que debemos tener entre marido y mujer. Y eso es lo que, bueno, es mi idea. Sí, es verdad también que ha habido mucha discriminación en algunos lugares, no solamente aquí en Ecuador, sino en diferentes países. Y yo creo que eso debemos también es hablar mucho más de eso, y también compartir ideas, lo que nos está sucediendo en diferentes lugares. Y es muy bueno que también dialoguemos entre todos, y que así podamos entendernos como mujer y hombre, tener la misma idea, y como dijeron ahí, hacer un solo puño como hombre y mujer para poder seguir adelante, y que no haya discriminación, que todos tenemos el mismo derecho como hombre y mujer. Eso es mi idea. Muchas gracias. Gracias, Carla. Adelante, Jocelyn, Lisette. Hola, profe, buenos días con todos, compañeras y compañeros del grupo. Mi inquietud es sobre los derechos de las mujeres, que tanto merecemos, tanto hombres y mujeres. Verás, igual, somos compañeros con la niña Juan Carla, vivimos aquí en la comunidad del Ecuador. Pedro, mi inquietud es eso, derechos de las mujeres, y que todas las mujeres tenemos derechos, tanto hombres y mujeres. Bueno, igual soy casada, le voy a explicar sobre mi hogar, lo que vivo con mi familia. Dice que las mujeres no tenemos derecho, que no podemos ir a participar, no tenemos esas oportunidades de ir a participar en un evento o ir a algunas organizaciones. ¿Verdad, profe? Bueno, yo soy casada, y tanto hombres y mujeres nosotros podemos, tal vez nos falta coordinar con nuestros maridos que estamos viviendo, falta de coordinación. A veces maridos celan. Bueno, yo tengo mi pareja, no, mi marido, bueno, me da esa oportunidad de que me pueda ir a caminar a otras organizaciones. Falta de comprensión en la familia, en el hogar. Tal vez por eso algunos hombres no tienen muchas confianzas con la pareja, con la mujer con quien vive, y no le dan esa oportunidad que se vaya. Y también, profe, le quería decir, ¿por qué solo mujeres que dicen que son separadas tienen solo esa oportunidad de caminar lejos en otras organizaciones? ¿Por qué no las mujeres casadas no podemos también ir a participar en otras organizaciones muy lejos? Sí podemos también, porque tenemos que tener comprensión con el marido para que poder ir nosotros también a participar muy lejos en otras organizaciones. Falta de organizar, coordinar con tanto marido y mujer. Profe, también, ese fue mi inquietud, profe. Mil disculpas si tal vez me confundí. Ay, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Sí, no es que sea un comentario o una orientación, sino que en la exposición de la maestra Marilú Peña el sábado, ella en la revisión que hizo de los casos, ¿no? Se presenta una participación sobre todo de mujeres solteras, viudas, divorciadas, ¿no? En una proporción muchísimo más alta, ¿no? Como un hecho estadístico, o sea que en la muestra que ella revisa, así es la situación real, objetiva, no es que ella plantee o nosotros, ¿no? Que así deba ser, al contrario, ¿no? Estamos planteando la importancia de que las mujeres en familia, como decía Sunki, puedan participar, pero el hecho real es que son mucho más, pero en un número muy alto, ¿no? Las mujeres que están en esta situación fuera de la familia, las que están ocupando cargos de representación entre los pueblos originarios, ¿no? Adelante, Jocelyn, eres la única que falta. No sé si están en colectivo ahí en esa entrada del internet, pero adelante, Jocelyn, para que te escuchemos. Hola, buen día. Les escribí en el grupo, es que estoy en el hospital con mi papá y por eso solo estoy escuchando. Muy bien, gracias. ¿Hay algún comentario en el chat? Déjenme lo leo para compartir. Sí, profe. Nos dicen en el chat que si será que el hombre desde su masculinidad tiene miedo, por lo general siempre cuidamos de él las mujeres, ¿no? Ok. Sí, adelante con la palabra. ¿Quién quería tomar la palabra? Adelante. Sí, como decía, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Ya. Sí, verá, algún día, como digo yo, las mujeres, sería que algún día tengamos esa oportunidad libre de participación, así como las mujeres, en algunas entidades públicas o en algunas organizaciones grandes, quizás mi emoción, que algún día llegamos a esa oportunidad. Entonces es un gran anhelo para mí a que los gobiernos, como a veces las leyes hacemos nosotros y no cumplimos, así como siempre ha pasado aquí en el Ecuador. Dicen que hay la ley de mujeres y no acatan a eso. Entonces mi emoción grande sería que algún día tengamos esa oportunidad, todas las mujeres tengamos esa libertad de participar. Entonces yo, profe, me despido con ustedes con esas ideas y con esa emoción, que el lunes nos vemos, profe, y hace a full lluvia aquí. Gracias a todos los docentes que me están escuchando y me disculpan por no haberme expresado bien. Seguiremos superando a esto. Gracias, Gracias, Shana. Pedro. Buen día. Bendiciones. No sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra o si vamos cerrando. ¿Alguien quiere hacer algún comentario final? ¿Quién levantó la mano? Gracias, buenos días, Pedro, y a todos los compañeros y Adelante, compañeras. Solo por comentar y algunas observaciones. Bueno, las compañeras del Ecuador de Tihuinte decían cómo quisiera llegar a algún rato tener esa libertad. Compañeras y compañeros, este es el momento donde estamos ejerciendo
esa función, esa libertad y ese descubrimiento con la relación de diferentes lugares de los compañeros y compañeras. Entonces, ustedes son los ejemplares que van a salir acá del Ecuador. Entonces, quienes deben dirigir con una mente sana y equilibrada. Entonces, como decía que el día sábado, debemos partir desde la casa, empezando a ejercer las funciones y obligaciones de pareja, porque yo siempre decía, los maridos y las mujeres que se han formado con esos celos y celos políticos y celos del hogar, son porque no hemos aprendido bien, no nos han enseñado, no nos han educado. Muchos se equivocan ya porque se fueron a la universidad, se han educado. Eso es, bueno, eso de mi parte yo lo niego porque la formación académica más confunde, mientras la educación es desde la casa, desde la familia, desde la pareja, desde los hijos. Entonces de ahí parte la buena educación. Dependiendo cómo le han educado, va a salir el resultado de buen marido y buena esposa. Entonces, lo que yo siempre decía, tenemos que empezar a trabajar desde la casa, no empezar a soñar desde lo alto. Sí, tenemos que soñar, pero si no le plantas bien los muros, no te va a funcionar bien. Entonces, es una obligación de todos y todas que ahora tenemos que empezar a ejercer esa función para que todo pueda ir mejor, de la mejor manera. Porque si no empezamos a organizar desde la familia, nunca vamos a lograr, solamente vamos a lograr como otros hombres y mujeres separados y separadas logran tener esos altos funciones, pero en realidad no da ejemplo a la sociedad. Más están siguiendo a otras aspiraciones. Por ejemplo, hay una política estatal del Ecuador que está dando un porcentaje mínimo que dicen bono solidario. Son $50 americanos. Entonces, están ofreciendo a las mujeres vulneradas que según ellos están manifestando, y con los $50 que los regala el Estado mensualmente, las mujeres se han sido más frágiles todavía. Entonces, hasta las abuelitas salen, abandonan a sus esposos ya porque el esposo no le da nada. Entonces, se va confundiendo con las leyes estatales. Entonces, debemos ir planteando de la mejor manera cómo poder fortalecer el hogar y la familia para que todo pueda salir de la mejor manera, todo lo que nosotros estemos soñando. Gracias, Pedro. Espero que sea de buen provecho y haber participado. Muchas gracias, Zunki. Bueno, pues vamos cerrando la sesión. Nos vemos el sábado con el doctor Guillermo Luébano para ver este asunto del laboratorio jurídico con grupos populares, ¿no? Y le voy a pedir también si nos da alguna lectura, espero me dé, y Casiel, si nos puedes generar inmediatamente el link del sábado para compartirlo con el doctor Luébano y que ya tenga la referencia. Okay. Y pues nos vemos todas y todos el próximo sábado. Que estén muy bien. Bonita semana.